Hola a todos, vamos a retomar la actividad en el canal con una obra muy importante, El Príncipe, publicado en 1532 y una de las obras fundamentales de la filosofía política, un texto que inaugura una forma nueva de concebir el poder y la gobernanza. Escrito por Nicolás Maquiavelo, este tratado busca ofrecer consejos prácticos a los gobernantes sobre cómo adquirir y preservar el poder en un contexto donde los ideales tradicionales y la moral cristiana parecían insuficientes para abordar los desafíos del mundo real. En su enfoque, Maquiavelo rompe con las nociones clásicas y medievales de la política, separándola de la ética y situándola en el terreno de lo pragmático, donde el éxito y la estabilidad se convierten en los objetivos supremos. Su obra emerge como respuesta a la realidad política de la Italia de su tiempo, un mosaico de estados enfrentados y vulnerables a la intervención extranjera, un escenario que exige un liderazgo capaz de actuar con astucia, flexibilidad y, si es necesario, crueldad. Este enfoque, aunque polémico, establece las bases del realismo político, marcando un hito en la historia del pensamiento político que resuena hasta nuestros días. Nicolás Maquiavelo, nacido en 1469 y fallecido en 1527, fue un destacado diplomático y funcionario florentino que vivió en un tiempo de intensas turbulencias políticas en Italia. Durante este periodo, la península italiana se encontraba fragmentada en pequeños estados independientes, constantemente enfrentados entre sí y vulnerables a las ambiciones de potencias extranjeras como España, Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico. Este contexto de inestabilidad marcó profundamente la visión política de Maquiavelo, quien, tras ser destituido de su cargo en la administración florentina, se vio obligado al exilio. Fue entonces cuando escribió El Príncipe, un tratado que muchos consideran un intento de ganarse el favor de los Médici, la familia gobernante de Florencia, al ofrecerles una guía pragmática sobre cómo consolidar y mantener el poder en medio de la fragmentación y el caos político que caracterizaban a Italia. La relevancia histórica de El Príncipe radica en su audaz ruptura con las concepciones políticas clásicas y medievales, profundamente arraigadas en la moral cristiana y en la búsqueda de un orden universal basado en principios éticos. Maquiavelo, en contraste, adopta un enfoque pragmático y completamente secular, presentando la política como una disciplina autónoma, desvinculada de las imposiciones morales. Para él, la política no se rige por ideales abstractos, sino por las realidades concretas del poder, los intereses y las circunstancias. Esta separación entre política y ética constituye una innovación radical, pues legitima un análisis del poder libre de restricciones religiosas o filosóficas tradicionales, lo que permite abordar la política como un arte práctico, centrado en los resultados y no en los valores. Este enfoque inauguró una nueva manera de entender el gobierno, una perspectiva que sigue influyendo profundamente en la teoría y la práctica política. El Príncipe está compuesto por 26 capítulos que se distribuyen en varias secciones, cada una centrada en un aspecto esencial del ejercicio del poder. En los primeros 11 capítulos, Maquiavelo aborda los distintos tipos de principados, estableciendo una distinción fundamental entre aquellos que se heredan y los que se conquistan. En este análisis, reflexiona sobre las estrategias necesarias para adquirir y consolidar el control sobre un principado, enfatizando las diferencias en los desafíos que presentan unos y otros. Un tema recurrente en esta sección es la interacción entre la virtud, entendida como la capacidad y el talento del gobernante, y la fortuna, que representa las circunstancias externas y el azar. Para Maquiavelo, el éxito en la adquisición del poder depende de una combinación de ambas, siendo la virtud esencial para moldear las oportunidades que ofrece la fortuna y asegurar la estabilidad del dominio obtenido. Esta reflexión inicial establece las bases del enfoque práctico y estratégico que define la obra en su conjunto. En los capítulos dedicados al arte de gobernar, Maquiavelo desarrolla una profunda reflexión sobre la importancia crucial de las fuerzas militares en el ejercicio y la preservación del poder. Para él, un príncipe que no dispone de un ejército propio está en una posición extremadamente vulnerable, ya que delegar la defensa y el control en mercenarios o tropas auxiliares implica depender de fuerzas
que no tienen un compromiso auténtico con su causa. Las tropas mercenarias, motivadas únicamente por el beneficio económico, son vistas como poco fiables y propensas a la traición, mientras que las tropas auxiliares, prestadas por otros estados, representan un riesgo aún mayor, ya que pueden convertirse en un arma de doble filo al responder a los intereses de sus verdaderos señores. Por ello, Maquiavelo insiste en que un príncipe debe organizar y confiar en su propio ejército, compuesto por ciudadanos o súbditos leales, pues sólo de esta manera puede garantizar tanto su independencia como la estabilidad de su gobierno. Esta visión militarista y pragmática subraya la relación inseparable entre la fuerza y la política en su concepción del poder. En los capítulos donde Maquiavelo analiza el comportamiento del príncipe, explora un tema central: las virtudes y defectos que un gobernante debe exhibir o disimular para conservar el poder. Aquí se aleja de las concepciones tradicionales de virtud como un ideal moral absoluto y la redefine en función de su utilidad política. Maquiavelo sostiene que un príncipe no necesita ser virtuoso en el sentido clásico, pero sí debe aparentarlo cuando sea necesario, ya que las apariencias son clave para ganar y mantener el apoyo del pueblo. Asimismo, no duda en justificar el uso de tácticas que podrían considerarse inmorales, como la crueldad o el engaño, siempre y cuando éstas se empleen estratégicamente y con moderación. Para él, la crueldad, si se utiliza con rapidez y de forma decisiva, puede garantizar el orden y prevenir el caos, mientras que el engaño, aunque censurable en otros ámbitos, es una herramienta legítima en la política si ayuda al príncipe a proteger su posición y a sus súbditos. Este enfoque, profundamente pragmático, refleja la concepción de Maquiavelo de la política como un ámbito autónomo en el que la moral tradicional se subordina a las necesidades del poder. En los últimos capítulos de El Príncipe, Maquiavelo lanza un apasionado llamamiento a la unificación de Italia, presentando la figura de un líder fuerte como la única solución para liberar la península de la constante intervención de las potencias extranjeras. En este contexto, Italia, dividida en pequeños estados enfrentados y debilitados, se encuentra vulnerable frente a los intereses de potencias como Francia, España y el Sacro Imperio Romano Germánico. Maquiavelo considera que un príncipe capaz de reunir a los italianos bajo una sola bandera, utilizando tanto la fuerza como la astucia, podría no solo garantizar la estabilidad interna, sino también restaurar el prestigio y la autonomía del territorio. Este llamado no es solo político, sino también profundamente patriótico, ya que apela al orgullo italiano y a la necesidad de un renacimiento político que coincida con la grandeza cultural de su pasado. En su conclusión, Maquiavelo proyecta su ideal de un gobernante pragmático y visionario que, a través de virtud, logre transformar las circunstancias adversas en una oportunidad histórica para Italia. En El Príncipe, Maquiavelo desarrolla dos conceptos fundamentales para comprender la dinámica del poder: la virtud y la fortuna. Estos términos, que trascienden su significado literal, articulan una visión del liderazgo y de la política profundamente arraigada en la realidad del mundo, lejos de los ideales abstractos que dominaban las teorías tradicionales. Por un lado, la virtud no se refiere exclusivamente a la virtud moral o a cualidades éticas, sino más bien a una combinación de habilidad, astucia, determinación y capacidad de acción que un gobernante necesita para enfrentar los desafíos que surgen en su camino. La virtud es, en esencia, la competencia del príncipe para adaptarse a las circunstancias cambiantes, anticiparse a los problemas y aprovechar las oportunidades con decisión y eficacia. Un gobernante dotado de virtud no se limita a reaccionar frente a los acontecimientos. En cambio, busca moldear activamente su entorno para dirigirlo hacia sus objetivos. Por otro lado, la fortuna representa el azar, las circunstancias externas e incontrolables que afectan el destino de los hombres y, en particular, de los líderes. Para Maquiavelo, la fortuna es comparable a un río caudaloso. Cuando desborda, arrasa todo a su paso, pero si se prevé su crecida y se construyen diques, su fuerza puede ser canalizada y controlada. De esta manera, aunque la fortuna actúa como una fuerza impredecible,
no significa que los hombres estén completamente a merced de ella. Aquí es donde la interacción entre fortuna y virtud adquiere toda su relevancia, pues el éxito de un gobernante no depende exclusivamente del azar, sino de su capacidad para enfrentarlo con inteligencia y preparación. Un príncipe virtuoso es aquel que, en lugar de resignarse ante la fortuna, busca dominarla y limitar su influencia negativa. Maquiavelo ejemplifica esta interacción a través de figuras históricas como César Borgia, a quien describe como un modelo de gobernante que supo utilizar su virtud para enfrentar y superar los golpes de la fortuna. Sin embargo, también reconoce que, a pesar de la habilidad y la previsión, hay momentos en que la fortuna puede ser demasiado poderosa, imponiendo límites incluso al líder más capaz. Este reconocimiento de la tensión entre control y azar refleja el pragmatismo de Maquiavelo, quien nunca promete una fórmula infalible para el éxito, pero sí subraya que aquellos que combinan virtud con una lectura aguda de las circunstancias tienen mayores posibilidades de triunfar. En este sentido, la dualidad entre virtud y fortuna no sólo describe el ámbito del liderazgo, sino que constituye una metáfora más amplia sobre la condición humana. Para Maquiavelo, vivir es enfrentarse constantemente a la fortuna, y la virtud, entendida como la capacidad de adaptarse y actuar con inteligencia, se convierte en la herramienta fundamental para construir un destino en medio de la incertidumbre. De esta manera, El Príncipe nos invita a reflexionar sobre el equilibrio entre lo que está en nuestras manos controlar y lo que nos supera, y sobre cómo la grandeza radica en la voluntad de enfrentar lo incierto con determinación, incluso sabiendo que no siempre se puede vencer. En El Príncipe, Maquiavelo desarrolla una concepción del poder que rompe con las nociones idealizadas de su tiempo, mostrando un enfoque profundamente realista y pragmático. Para él, el poder no es una estructura estática, sino una fuerza dinámica que exige una gestión constante y que se encuentra sujeta a múltiples variables. Esta visión lo lleva a subrayar la necesidad de que el gobernante posea astucia, fuerza y una notable flexibilidad, ya que sólo mediante estas cualidades puede enfrentar los desafíos que el ejercicio del poder plantea en un mundo cambiante y frecuentemente hostil. La política, tal como la entiende Maquiavelo, no es un espacio donde los ideales tienen cabida. En lugar de ello, se basa en la comprensión de las realidades concretas que determinan el comportamiento humano y los eventos sociales. La astucia, en este contexto, no es únicamente la capacidad de engañar o manipular, aunque estas tácticas pueden ser necesarias en determinados momentos. Más bien, se refiere a una inteligencia práctica, una habilidad para leer las circunstancias y entender los intereses en juego. El gobernante astuto sabe cuándo actuar con fuerza, cuándo negociar y cuándo esperar. Este entendimiento del poder como un juego estratégico destaca la importancia de prever los movimientos de aliados y enemigos, así como de saber adaptarse a los cambios repentinos en las condiciones políticas o sociales. Por otro lado, la fuerza ocupa un lugar central en el pensamiento de Maquiavelo, pero no debe interpretarse exclusivamente en términos de violencia física o militar. Aunque considera que un príncipe debe contar con un ejército propio y ser capaz de usar la fuerza cuando sea necesario, también entiende que ésta debe complementarse con la capacidad de persuadir y mantener la lealtad de los súbditos. La fuerza, por tanto, es tanto una cuestión de poder material como de poder simbólico. El gobernante fuerte no solo domina por el temor, sino que también inspira respeto y confianza en quienes dependen de él. La flexibilidad es quizás la característica más importante que Maquiavelo atribuye a un líder exitoso. El poder, en su naturaleza cambiante, exige una capacidad para adaptarse rápidamente a nuevas circunstancias y aprovechar las oportunidades que surjan. La rigidez, en opinión de Maquiavelo, es un defecto fatal, ya que conduce a la ruina en un mundo donde las condiciones cambian constantemente. Un príncipe que se aferra ciegamente a principios o estrategias sin considerar el contexto, corre el riesgo de ser superado por los acontecimientos. Lo que subyace a esta concepción del poder es una negación rotunda de los ideales utópicos. Maquiavelo no escribe para sugerir cómo debería ser el mundo, sino para explicar cómo funciona realmente. Los ideales,
como la justicia perfecta o la bondad absoluta, son para él ilusiones que no tienen lugar en el ámbito de la política. En su lugar lo que importa son las realidades concretas, el equilibrio de fuerzas, los intereses en conflicto y las pasiones humanas. Maquiavelo ve el poder como una lucha perpetua, un ejercicio de constante vigilancia y adaptación, en el que el éxito pertenece a aquellos que comprenden la naturaleza dinámica de las circunstancias y actúan en consecuencia. En El Príncipe, Maquiavelo establece una separación radical entre la moralidad y la política, una distinción que ha sido objeto de debate desde la publicación de su obra. Aunque la célebre frase «el fin justifica los medios» no aparece literalmente en el texto, el espíritu de esta idea impregna su reflexión sobre el ejercicio del poder. Para Maquiavelo, el gobernante no puede permitirse el lujo de actuar siempre conforme a los ideales morales tradicionales, porque la política está dominada por las complejidades de la naturaleza humana y las circunstancias impredecibles. En este sentido, un príncipe debe priorizar la eficacia y la estabilidad sobre los principios éticos, ya que su principal deber no es ser virtuoso en el sentido clásico, sino garantizar la seguridad y el bienestar de su Estado. El planteamiento de Maquiavelo no es una apología del mal por el mal mismo, sino una reflexión pragmática sobre la necesidad de tomar decisiones difíciles para conservar el poder. Un príncipe puede verse obligado a emplear tácticas como el engaño, la crueldad o la manipulación, no porque sean intrínsecamente deseables, sino porque en determinados contextos son herramientas imprescindibles para evitar el caos o la destrucción de su gobierno. Sin embargo, Maquiavelo advierte que el uso de estos medios debe ser estratégico y medido. Por ejemplo, la crueldad puede ser útil si se ejerce rápidamente y con un propósito claro, pero su abuso puede llevar al resentimiento y a la revuelta. Este enfoque revela la importancia del equilibrio. El gobernante no debe ser despiadado por naturaleza, pero sí estar dispuesto a actuar con firmeza cuando las circunstancias lo exijan. Al mismo tiempo, Maquiavelo insiste en que, aunque un príncipe no tenga que ser virtuoso en su interior, debe parecerlo a ojos de sus súbditos. La apariencia de virtud es un elemento esencial para mantener el apoyo del pueblo y la estabilidad del Estado. Los gobernantes que proyectan cualidades como la justicia, la generosidad, la clemencia o la piedad pueden inspirar confianza y lealtad, incluso si en realidad sus acciones contradicen estos valores. Esta idea subraya la dimensión teatral de la política. El príncipe no solo gobierna con acciones, sino también con símbolos y percepciones. En este sentido, la política, según Maquiavelo, es tanto un arte de la apariencia como de la sustancia. El pragmatismo de Maquiavelo puede parecer cínico desde una perspectiva moral, pero su análisis está profundamente anclado en su visión de la naturaleza humana. Para él, las personas son, en su mayoría, volubles, egoístas y fácilmente manipulables. Esto lleva a la conclusión de que gobernar basándose únicamente en la confianza en la bondad humana sería una ingenuidad peligrosa. Así, el príncipe no debe preocuparse por ser moralmente perfecto, sino por ser un líder efectivo, capaz de manejar las pasiones humanas y las circunstancias externas con habilidad. En última instancia, la postura de Maquiavelo no rechaza por completo la moralidad, sino que la subordina a las exigencias del poder. La política, en su visión, es un espacio donde la supervivencia del Estado y la consecución de objetivos prácticos prevalecen sobre los principios abstractos. Esta perspectiva, aunque polémica, establece las bases del realismo político y plantea preguntas profundas sobre el lugar de la ética en el ejercicio del poder, preguntas que siguen siendo relevantes en el pensamiento político contemporáneo. En El Príncipe, Maquiavelo aborda la cuestión de la crueldad y el temor con una claridad que ha fascinado y escandalizado a lectores durante siglos. Para él, un príncipe que desee mantener el poder debe comprender que las emociones humanas, especialmente el temor, pueden ser herramientas políticas más eficaces que el amor. Aunque idealmente sería preferible ser tanto amado como temido, si ambas opciones no pueden lograrse simultáneamente, es más seguro inclinarse hacia el temor. El amor, según Maquiavelo, es voluble y depende de la voluntad de los súbditos, mientras que el temor se basa en una relación de control y previsibilidad. Los hombres son por naturaleza ingratos e interesados, y su lealtad puede flaquear cuando el amor hacia su gobernante
entra en conflicto con sus propios intereses. En cambio, el temor, siempre que no cruce el límite de lo insoportable, genera respeto y garantiza la obediencia. Sin embargo, Maquiavelo no aboga por el uso indiscriminado de la crueldad o el abuso del poder. Reconoce que la crueldad es una herramienta peligrosa que, si no se maneja con prudencia, puede volverse contra el gobernante. Por ello enfatiza que, cuando es necesaria, debe ser empleada de forma estratégica y puntual. Un príncipe que utiliza la crueldad con rapidez y resolución puede neutralizar amenazas y consolidar su posición sin generar un resentimiento prolongado en sus súbditos. La clave está en actuar con determinación al principio del mandato, asegurándose de que las acciones más duras se perciban como necesarias para establecer el orden y no como un hábito constante de gobierno. De esta manera, una vez asegurada la estabilidad, el príncipe puede permitirse actos de generosidad y clemencia, ganando así la aprobación de su pueblo. Maquiavelo utiliza ejemplos históricos para reforzar su argumento. Cita a figuras como César Borgia, quien, pese a ser conocido por su dureza, empleó la crueldad de manera estratégica para consolidar su dominio. Estas acciones, aunque temidas, le permitieron evitar un caos mayor y establecer un gobierno firme en territorios hostiles. Por contraste, un gobernante que vacila o aplica la crueldad de manera arbitraria corre el riesgo de alienar tanto a sus súbditos como a sus aliados, generando inestabilidad y socavando su autoridad. El temor, por tanto, no se trata de inspirar terror irracional, ni de fomentar un clima de violencia constante. Se basa en la previsibilidad y en el respeto que un líder inspira al demostrar que está dispuesto a actuar con dureza cuando la situación lo requiere. Sin embargo, Maquiavelo también advierte que el temor debe mantenerse dentro de ciertos límites, evitando que los súbditos lleguen a odiar al gobernante, ya que el odio es una emoción mucho más peligrosa que el simple miedo. Esta reflexión sobre el uso del temor y la crueldad refleja el enfoque pragmático y desprovisto de idealismo que caracteriza a toda la obra de Maquiavelo. Para él, la política es un terreno donde la supervivencia y la eficacia prevalecen sobre las consideraciones morales tradicionales. En este marco, el temor y la crueldad, lejos de ser condenados como intrínsecamente negativos, se convierten en herramientas legítimas siempre que se empleen con inteligencia, mesura y un claro propósito. Maquiavelo nos desafía a considerar hasta qué punto el poder requiere, en ocasiones, decisiones moralmente ambiguas, pero políticamente necesarias. En El Príncipe, Maquiavelo dedica una atención significativa al papel que desempeñan tanto el pueblo como la élite en el sostenimiento y la estabilidad de un gobierno. Reconoce que, para que un príncipe mantenga su poder de manera efectiva, es fundamental contar con el apoyo popular. Este respaldo no solo proporciona legitimidad al gobernante, sino que también sirve como una barrera contra conspiraciones y amenazas internas que puedan surgir desde la élite o incluso desde fuerzas externas. Maquiavelo entiende que un pueblo satisfecho es menos propenso a rebelarse y más dispuesto a defender al príncipe en momentos de dificultad. La relación entre el pueblo y los grandes, es decir, la nobleza y las clases altas, es inherentemente conflictiva según Maquiavelo. Los intereses de estos grupos suelen estar en oposición. Mientras que el pueblo desea no ser oprimido y vivir en seguridad, los grandes buscan obtener más poder y privilegios, a menudo a expensas tanto del príncipe como del pueblo. Esta tensión puede generar inestabilidad si no se maneja con cuidado. Maquiavelo advierte que los grandes son más propensos a conspirar contra el príncipe, ya que poseen los recursos y la ambición para desafiar su autoridad. Por el contrario, el pueblo, si bien puede ser voluble, generalmente no aspira a usurpar el poder, sino simplemente a vivir sin ser explotado. Un buen príncipe, según Maquiavelo, debe ser consciente de esta dinámica y actuar como un equilibrador entre estas fuerzas. Debe evitar alinear sus intereses exclusivamente con los de la élite, ya que esto puede generar resentimiento en el pueblo y conducir a revueltas. Al mismo tiempo, no debe permitir que el pueblo tenga un poder excesivo que pueda debilitar su autoridad o provocar el descontento de los grandes. La habilidad está en administrar las expectativas y necesidades de ambos grupos,
asegurando que ninguno se sienta demasiado agraviado o demasiado poderoso. Maquiavelo sugiere que una de las estrategias para lograr este equilibrio es mostrarse accesible y justo ante el pueblo, promoviendo políticas que mejoren su calidad de vida y protejan sus intereses básicos. Al hacerlo, el príncipe fortalece su base de apoyo y reduce la posibilidad de levantamientos populares. Con respecto a la élite, debe ser cauteloso y vigilante, recompensando la lealtad y castigando la deslealtad de manera proporcional. Es esencial que el príncipe no se convierta en una marioneta de los grandes, ya que perdería su independencia y autoridad. Además, Maquiavelo enfatiza la importancia de las apariencias y la percepción pública. Un príncipe debe cultivar una imagen de justicia y benevolencia sin comprometer su capacidad de tomar decisiones difíciles cuando sea necesario. La confianza del pueblo se gana no solo a través de acciones concretas, sino también mediante la comunicación efectiva y la construcción de una reputación sólida. En situaciones de conflicto entre el pueblo y la élite, el príncipe debe actuar como mediador, resolviendo disputas de manera que refuercen su posición y beneficien al Estado en su conjunto. Es consciente de que no siempre podrá satisfacer a todos, pero debe evitar favorecer consistentemente a un grupo sobre el otro. Esta imparcialidad percibida contribuye a la estabilidad y reduce las tensiones internas. En resumen, Maquiavelo reconoce que el poder no se sostiene en el vacío, depende de la interacción constante entre el príncipe, el pueblo y la élite. Un gobernante sagaz entiende que ignorar las necesidades y aspiraciones de cualquiera de estos grupos puede ser su perdición. Por lo tanto, debe desarrollar la capacidad de navegar por estas complejas relaciones, utilizando su virtud para adaptarse y responder a las circunstancias, asegurando así la continuidad y prosperidad de su gobierno. Esta comprensión profunda de la naturaleza humana y de las estructuras sociales es lo que hace que las observaciones de Maquiavelo sigan siendo relevantes en el análisis político contemporáneo. En el capítulo 6 de El Príncipe, Maquiavelo analiza los principados nuevos adquiridos gracias al mérito y no simplemente por azar o herencia. Aquí introduce una de las ideas centrales de su obra, la importancia de la virtud como elemento decisivo para que un líder logre consolidar su poder y superar las adversidades que inevitablemente surgen al establecer un dominio. A través de ejemplos históricos como Moisés, Ciro y Rómulo, Maquiavelo ilustra cómo la combinación de habilidad personal, visión estratégica y determinación permite a los gobernantes superar la fortuna, que representa las circunstancias externas, o el azar que les brindó la oportunidad inicial. Lo que distingue a estos líderes, según Maquiavelo, no es únicamente que hayan recibido el favor de la fortuna, sino que supieron aprovechar ese momento y convertirlo en una base sólida para su gobierno. Moisés, por ejemplo, no habría podido liberar a los hebreos sin las circunstancias favorables que le permitieron ascender como líder, pero fue su virtud, manifestada en su capacidad para guiar y consolidar a su pueblo, lo que aseguró el éxito de su empresa. Del mismo modo, figuras como Ciro o Rómulo no solo se beneficiaron de condiciones favorables, sino que demostraron una destreza excepcional para manejar las dificultades y ganar la lealtad de sus seguidores. Maquiavelo enfatiza que establecer un principado nuevo es una tarea mucho más ardua que gobernar uno heredado, ya que el gobernante debe enfrentarse a la resistencia de quienes desean mantener el statu quo y al mismo tiempo conquistar la confianza y el apoyo de aquellos que se encuentran bajo su dominio. Para superar estos desafíos, la virtud se convierte en una herramienta indispensable, ya que permite al líder adaptarse a las circunstancias, prever problemas y tomar decisiones audaces. Un gobernante carente de virtud, aunque se beneficie inicialmente de la fortuna, es incapaz de mantener el control a largo plazo, ya que no posee las cualidades necesarias para consolidar su poder. En este capítulo, Maquiavelo también subraya que la fortaleza de un líder no reside únicamente en su habilidad personal, sino también en su capacidad para inspirar y transformar a su entorno. Los ejemplos que ofrece demuestran que los grandes líderes no solo actúan sobre las circunstancias, sino que las modelan activamente para crear un orden que les sea favorable. Esto implica no solo imponerse sobre sus enemigos, sino también establecer instituciones, leyes y sistemas que fortalezcan su autoridad
y garanticen la estabilidad de su gobierno. El análisis de este capítulo refleja la convicción de Maquiavelo de que el éxito político no es el resultado exclusivo de la suerte ni de la moralidad, sino de una combinación de oportunidad y habilidad. Al resaltar la importancia de la virtud, desafía la idea de que los gobernantes están sujetos pasivamente a las fuerzas externas, presentándolos, en cambio, como actores que pueden moldear su destino mediante la acción deliberada. Este enfoque, además de ser un homenaje a la capacidad humana para superar la adversidad, establece un marco para entender cómo los líderes efectivos navegan entre las exigencias prácticas del poder y las complejidades de las circunstancias históricas que enfrentan. Maquiavelo nos invita, por tanto, a reflexionar sobre cómo la habilidad individual y la visión estratégica pueden transformar las oportunidades iniciales en un éxito duradero. En el capítulo 7 del Príncipe, Maquiavelo analiza los principados adquiridos gracias a la fortuna y las armas de otros, una combinación que, aunque puede proporcionar un acceso rápido al poder, presenta una gran vulnerabilidad a largo plazo. Aquí, Maquiavelo introduce a César Borgia como el ejemplo más claro de un líder que, aunque inicialmente dependía de la fortuna, supo utilizar su virtud para intentar consolidar su posición y superar las limitaciones inherentes a este tipo de principados. La figura de César Borgia encarna, en el pensamiento de Maquiavelo, al príncipe pragmático y audaz, capaz de tomar decisiones difíciles y actuar con una crueldad estratégica cuando las circunstancias lo requerían. César Borgia, hijo del Papa Alejandro VI, comenzó su ascenso al poder gracias a los recursos y la influencia de su padre. Su fortuna inicial radicaba en el respaldo papal, que le permitió conquistar territorios y establecerse como un líder destacado en la Italia fragmentada de su tiempo. Sin embargo, Maquiavelo señala que la dependencia de las armas y el apoyo de otros, en este caso de su padre, era un punto débil que podía volverse en su contra si las circunstancias cambiaban. De hecho, la muerte de Alejandro VI marcó el fin del apoyo que César Borgia había disfrutado y puso de manifiesto las limitaciones de un poder basado en la fortuna ajena. A pesar de este inicio dependiente, Maquiavelo admira la forma en que Borgia intentó consolidar su poder mediante acciones calculadas y a menudo despiadadas. Una de sus estrategias más notables fue la pacificación de la Romaña, una región caracterizada por el caos y el desorden. Para lograrlo, César Borgia delegó la tarea en Ramiro de Lorca, un gobernador conocido por su crueldad y mano dura. Una vez que la región fue estabilizada, Borgia, consciente de que el pueblo resentía la brutalidad de Ramiro, lo ejecutó públicamente, presentándose como un líder justo que castigaba los excesos. Este acto, aunque cruel, fue políticamente efectivo, ya que le permitió ganar el respeto del pueblo al tiempo que consolidaba su autoridad. Sin embargo, Maquiavelo también señala que, a pesar de su habilidad y pragmatismo, César Borgia no pudo superar completamente las limitaciones impuestas por su dependencia inicial de la fortuna. Su caída final, tras la muerte de su padre, demuestra que, aunque la virtud puede mitigar los efectos adversos de la fortuna, no siempre es suficiente para garantizar el éxito. En este sentido, la historia de César Borgia es tanto un ejemplo de las capacidades necesarias para ejercer el poder como una advertencia sobre los riesgos de depender excesivamente de factores externos para adquirirlo. Este capítulo refuerza la idea central de Maquiavelo de que el éxito político no puede basarse exclusivamente en la suerte o el apoyo de otros, sino que requiere una virtud que permita al gobernante adaptarse a las circunstancias y establecer una base sólida para su poder. César Borgia representa un modelo de líder que comprendió estas lecciones y actuó en consecuencia, aunque su dependencia inicial de la fortuna y las armas de otros finalmente limitó su capacidad para mantener su posición. Maquiavelo utiliza su ejemplo para ilustrar tanto las posibilidades como las limitaciones inherentes a este tipo de principados, dejando claro que el poder genuino y duradero exige algo más que un golpe de suerte. Requiere visión, audacia y una estrategia meticulosamente ejecutada. En el capítulo 15 del Príncipe, Maquiavelo aborda un tema esencial para su concepción de la política: las cualidades por las que los príncipes,
y los hombres en general son alabados o censurados. Aquí introduce una visión profundamente realista y pragmática que desafía las ideas tradicionales sobre la virtud y la moralidad en el liderazgo. Para Maquiavelo, lo que importa no es tanto que un príncipe sea verdaderamente virtuoso, en el sentido clásico de la bondad o la rectitud moral, sino que parezca serlo ante los ojos de su pueblo. Esta distinción entre el ser y el parecer redefine la relación entre ética y política, subrayando la importancia de las apariencias y la percepción pública en el mantenimiento del poder. Según Maquiavelo, los príncipes son juzgados constantemente por sus acciones, y el juicio popular se basa más en lo que se percibe que en lo que realmente son. Por esta razón, un líder inteligente debe dominar el arte de la simulación, mostrando cualidades como la justicia, la piedad, la generosidad y la clemencia, incluso cuando éstas no guían sus decisiones en privado. Esta capacidad de proyectar una imagen de virtud sin necesariamente practicarla es una herramienta esencial para ganar y conservar la lealtad del pueblo, así como para mantener la estabilidad del Estado. Maquiavelo no sugiere que un príncipe deba ser hipócrita por naturaleza, sino que debe entender que la política exige flexibilidad y la capacidad de adaptarse a las expectativas de los demás. El énfasis en las apariencias no significa que Maquiavelo desprecie la virtud en sí misma. Reconoce que poseer ciertas cualidades tradicionalmente consideradas virtuosas puede ser beneficioso, pero advierte que adherirse estrictamente a ellas puede ser peligroso en un mundo impredecible y frecuentemente hostil. Por ejemplo, ser generoso en exceso puede agotar los recursos de un Estado, mientras que ser demasiado clemente puede ser interpretado como una señal de debilidad. Un príncipe virtuoso, en el sentido maquiavélico, es aquel que sabe cuándo actuar conforme a la moral y cuándo apartarse de ella para proteger sus intereses y los de su gobierno. Este planteamiento refleja la convicción de Maquiavelo de que la política opera en un terreno distinto al de la moralidad tradicional. En lugar de juzgar las acciones de un príncipe por estándares absolutos, sugiere que deben evaluarse en función de sus resultados. Si una acción considerada inmoral permite al príncipe garantizar la seguridad y el bienestar de su Estado, esta acción es justificable desde una perspectiva política. Este enfoque realista desafía las nociones ideales de liderazgo que eran comunes en su época, proponiendo en su lugar una ética del poder basada en la eficacia y la supervivencia. En este capítulo Maquiavelo establece una de las premisas más provocadoras de su obra. La política es un juego de percepciones y realidades, donde las apariencias pueden ser tan importantes o incluso más que los hechos. Un príncipe que comprenda esto y sepa manejar la dualidad entre ser y parecer, tendrá mayores posibilidades de mantener su poder en un mundo lleno de incertidumbre y conflictos. Esta visión, aunque controvertida, ofrece una comprensión aguda de las dinámicas del poder y de la complejidad de la naturaleza humana, haciendo del Príncipe una obra que sigue siendo relevante para el análisis político en cualquier época. En el capítulo 18 de El Príncipe, Maquiavelo aborda una de las cuestiones más controvertidas de su obra: la relación entre la verdad, las promesas y la política. Aquí plantea que un príncipe no está obligado a cumplir siempre sus promesas, especialmente si mantenerlas puede perjudicar su poder o la estabilidad de su gobierno. Según Maquiavelo, el arte de gobernar requiere flexibilidad y pragmatismo, y esto incluye la capacidad de recurrir al engaño cuando las circunstancias lo exijan. Aunque desde una perspectiva moral esta postura puede parecer reprobable, Maquiavelo no escribe para defender principios éticos, sino para explicar cómo los gobernantes pueden mantener el poder en un mundo impredecible y frecuentemente hostil. Maquiavelo distingue entre dos tipos de comportamiento: el humano, guiado por la razón y la moral, y el animal, que responde a la fuerza y la astucia. Un príncipe, según él, debe saber moverse en ambos planos, combinando la inteligencia del zorro, que evita las trampas, con la fuerza del león, que intimida a los enemigos. Esta metáfora ilustra que un gobernante no puede permitirse actuar únicamente de manera virtuosa, ya que otros actores políticos, ya sean aliados o adversarios, no siempre respetan las normas morales.
En este sentido, el engaño se convierte en una herramienta legítima, no como un fin en sí mismo, sino como un medio para preservar el poder y garantizar la estabilidad del Estado. Para Maquiavelo, la eficacia del engaño radica en su discreción y en su capacidad para proteger la imagen del príncipe. Un gobernante que recurre al engaño debe hacerlo de manera estratégica, asegurándose de que su reputación como líder justo y confiable no se vea comprometida. Esto es crucial porque, aunque el príncipe no esté obligado a cumplir siempre sus promesas, debe proyectar la apariencia de alguien que lo hace. La percepción pública es fundamental para mantener el apoyo del pueblo, y un gobernante que se gane la fama de traidor o mentiroso pierde la confianza necesaria para sostener su autoridad. Además, Maquiavelo subraya que la ruptura de una promesa puede ser no sólo justificable, sino necesaria si las circunstancias cambian de manera que cumplirla ponga en peligro los intereses del príncipe o del Estado. Por ejemplo, una alianza puede ser útil en un momento, pero volverse perjudicial más adelante. En tales casos, el gobernante debe priorizar la supervivencia y la seguridad de su dominio sobre la lealtad a un acuerdo que ya no es beneficioso. Esto no significa que Maquiavelo promueva el engaño como norma, sino que reconoce su utilidad en situaciones específicas, donde actuar con completa honestidad sería un acto de ingenuidad política. Esta reflexión sobre el uso del engaño en la política es un ejemplo claro del realismo que caracteriza a Maquiavelo. Para él, la política no se rige por principios abstractos de moralidad, sino por la necesidad de enfrentar las realidades del poder y la naturaleza humana. En este marco, el engaño no es intrínsecamente malo, sino una herramienta que, cuando se usa con prudencia y en el momento adecuado, puede proteger al príncipe y al Estado de amenazas mayores. Esta perspectiva, aunque polémica, plantea una pregunta fundamental sobre los límites de la ética en la política y la responsabilidad de los líderes de actuar en beneficio de sus objetivos, incluso si esto significa sacrificar la verdad. Es una visión que, aunque desafiante, obliga a reflexionar sobre la complejidad del poder y las tensiones entre moralidad y pragmatismo en la vida pública. En el capítulo 26 de El Príncipe, Maquiavelo culmina su obra con un apasionado llamado a liberar a Italia de la opresión extranjera y a unificarla bajo un liderazgo fuerte y visionario. Este cierre patriótico, cargado de emoción y esperanza, se distingue del tono pragmático y analítico de los capítulos anteriores, revelando no sólo su preocupación por el destino político de la península italiana, sino también su profundo amor por su tierra natal. En un contexto histórico marcado por la fragmentación y la constante intervención de potencias extranjeras como Francia, España y el Sacro Imperio Romano Germánico, Maquiavelo ve en la unidad un objetivo indispensable para restaurar la autonomía, la dignidad y la prosperidad de Italia. El autor presenta esta exhortación como una oportunidad histórica que no debe desperdiciarse. Tras siglos de divisiones internas, alianzas volátiles y conflictos entre estados independientes, Maquiavelo identifica la necesidad de un gobernante que combine virtud y fortuna para superar los desafíos inherentes a la fragmentación política. Para él, este líder debe poseer las cualidades de los grandes fundadores de naciones del pasado, como Rómulo o Ciro, y estar dispuesto a tomar decisiones audaces para expulsar a los invasores extranjeros y establecer un orden político sólido. Es un llamado a la acción que, en esencia, sintetiza las lecciones prácticas que Maquiavelo ha desarrollado a lo largo de la obra. Maquiavelo recurre a una retórica persuasiva y casi poética para inspirar a su lector, a quien probablemente identifica con Lorenzo de Médici, el destinatario formal de El Príncipe. Apela al orgullo nacional y al deseo de gloria, describiendo a Italia como una tierra rica y fértil que ha sido durante demasiado tiempo objeto de saqueo y humillación por parte de potencias extranjeras. Este cuadro de degradación se contrapone a la visión de un futuro en el que Italia se alza unida bajo un líder fuerte, capaz de restaurar no solo el orden político, sino también el prestigio cultural y militar de la península. En este capítulo Maquiavelo también hace uso del simbolismo religioso y del lenguaje mesiánico, presentando al líder unificador como un salvador que responderá al clamor de los italianos por la liberación. Sin embargo, a pesar de estas referencias idealizadas, su propuesta sigue siendo profundamente pragmática.
no apela a un ideal abstracto de unidad o justicia universal, sino a una necesidad política concreta: la supervivencia y el fortalecimiento de Italia en un escenario internacional dominado por potencias más centralizadas y organizadas. La unidad, según Maquiavelo, no es sólo un deseo noble, sino una condición imprescindible para que Italia pueda competir y prosperar en el contexto europeo. Este capítulo final encapsula la visión política de Maquiavelo, donde la grandeza no se mide por la adherencia a principios morales tradicionales, sino por la capacidad de actuar con eficacia frente a los desafíos históricos. Su llamado a liberar a Italia no es simplemente un gesto retórico, sino una invitación a repensar el liderazgo como un ejercicio de audacia, creatividad y determinación. Así, Maquiavelo no solo ofrece una guía para gobernar, sino también una visión de la política como una herramienta para transformar realidades complejas en oportunidades para la gloria y la estabilidad. Este cierre vibrante y lleno de esperanza otorga a El Príncipe un carácter atemporal, mostrando cómo la combinación de reflexión pragmática y pasión patriótica puede inspirar tanto en su época como en la actualidad. La relevancia filosófica de Maquiavelo radica en su capacidad para revolucionar la forma en que se concebía la política en su tiempo y en su influencia duradera sobre el pensamiento político y filosófico. Es considerado el fundador del realismo político, una corriente que aparta a la política de las nociones idealistas y éticas que habían dominado hasta entonces. Maquiavelo observa el poder como un fenómeno concreto, sujeto a las dinámicas de la naturaleza humana y las circunstancias históricas, en lugar de como un ideal que debe ajustarse a principios morales abstractos. Esta ruptura con la tradición no sólo redefine el papel del gobernante, sino también el de la política como una actividad autónoma y pragmática. Su obra plantea una reflexión profunda sobre la relación entre ética y política, cuestionando hasta qué punto los principios morales tradicionales pueden o deben guiar el ejercicio del poder. Para Maquiavelo, la política no se desarrolla en un vacío ético, pero tampoco puede estar subordinada a un código moral universal. Más bien, opera en un ámbito donde las decisiones difíciles, muchas veces incompatibles con la virtud, son necesarias para garantizar la estabilidad y la seguridad. Este planteamiento provoca un debate permanente sobre los límites de la moral en el ejercicio del poder. ¿Hasta qué punto puede un gobernante apartarse de la ética para alcanzar o preservar el bienestar de su Estado? ¿Es legítimo sacrificar ciertos valores en aras de un bien mayor? Estas preguntas, lejos de ser exclusivas del Renacimiento, siguen resonando en los dilemas políticos contemporáneos. Las ideas de Maquiavelo han dejado una huella indeleble en la filosofía política posterior, influyendo en pensadores de la talla de Thomas Hobbes, Friedrich Nietzsche y Michel Foucault. En Hobbes, por ejemplo, encontramos una continuación del análisis realista de la naturaleza humana, donde el miedo y el interés personal son fuerzas fundamentales que justifican la necesidad de un poder soberano fuerte. Aunque Hobbes se aparta del pragmatismo maquiavélico en su énfasis en el contrato social, ambos comparten la visión de que el orden político debe basarse en una comprensión lúcida de las pasiones humanas, más que en ideales utópicos. Nietzsche, por su parte, retoma la idea de la virtud como expresión de poder, aunque la reformula en términos de la voluntad de poder, celebrando a los individuos capaces de trascender las limitaciones morales convencionales para afirmar su propia fuerza y creatividad. En Nietzsche, como en Maquiavelo, se aprecia una crítica a la moral tradicional como un obstáculo para la grandeza y la acción decisiva. Foucault, desde un enfoque más crítico, explora cómo el poder se distribuye y se ejerce en las relaciones humanas, retomando la idea maquiavélica de que el poder no es algo estático, sino dinámico y estratégico. Aunque Foucault se centra en las pequeñas dinámicas del poder y en cómo se manifiesta en instituciones y prácticas sociales, su análisis se nutre del legado maquiavélico al tratar el poder como una fuerza omnipresente, inseparable de las relaciones humanas. En este sentido, la relevancia filosófica del Príncipe no sólo reside en su contenido, sino también en las preguntas que abre y en las perspectivas que inspira. Maquiavelo no sólo describe el arte de gobernar, sino que también ofrece una lente para entender la política como un terreno donde lo práctico y lo ético a menudo entran en conflicto,
y donde las decisiones están marcadas por la complejidad y las contradicciones. Este legado, aún vigente, lo convierte en una figura clave en cualquier discusión sobre el poder y sus implicaciones. El Príncipe no debe entenderse como una obra inmoral, sino como un tratado profundamente pragmático que refleja las complejidades del poder en un mundo marcado por la inestabilidad y la ambición. Maquiavelo no busca promover el mal ni glorificar la tiranía. En cambio, reconoce que la política opera en un terreno distinto al de la ética convencional. Para él, un gobernante debe priorizar la estabilidad del Estado y la seguridad de su pueblo, incluso si ello implica tomar decisiones que podrían considerarse moralmente cuestionables. Su análisis responde al contexto histórico de una Italia dividida y vulnerable, donde los ideales abstractos resultaban insuficientes frente a las crudas realidades del poder. Aunque sus propuestas pueden parecer frías o utilitarias, reflejan un enfoque realista que invita a reflexionar sobre la relación entre ética y política, mostrando cómo los líderes deben adaptarse a un entorno complejo y frecuentemente hostil. En la obra, Maquiavelo presenta la virtud y la fortuna como dos pilares fundamentales para el éxito de un gobernante, pero subraya que la virtud, entendida como la capacidad personal para adaptarse y actuar con audacia, es más determinante que la fortuna, mientras que la fortuna representa el azar y las circunstancias externas que pueden abrir oportunidades. La virtud es lo que permite al gobernante aprovecharlas y moldear el entorno a su favor. Un líder virtuoso no se limita a reaccionar ante los cambios, sino que los anticipa y actúa estratégicamente para asegurar su poder. Sin embargo, Maquiavelo reconoce que la fortuna no puede ser completamente dominada y a veces puede superar incluso a los más capaces. Aún así, la virtud es indispensable para minimizar su impacto negativo y convertirla en una ventaja. Para Maquiavelo, el éxito duradero no depende del azar, sino de la habilidad del gobernante para controlar lo incontrolable. Separar la ética de la política, como propone Maquiavelo en El Príncipe, tiene implicaciones profundas que redefinen la forma en que se entiende el poder y el gobierno. Este enfoque permite al gobernante actuar con pragmatismo y adaptarse a las circunstancias, dejando de lado los límites impuestos por los ideales morales tradicionales. En un mundo marcado por la ambición, el conflicto y la incertidumbre, la política necesita soluciones efectivas más que intenciones virtuosas. Sin embargo, esta separación también plantea riesgos. Al priorizar la eficacia sobre la ética, existe el peligro de que el poder se convierta en un fin en sí mismo, dejando de lado la justicia y el bienestar común. La propuesta de Maquiavelo cuestiona la viabilidad de gobernar exclusivamente con principios morales, sugiriendo que, en el ámbito político, los líderes deben equilibrar las exigencias prácticas con una mínima consideración ética para evitar caer en la tiranía o el abuso. Las ideas de Maquiavelo en El Príncipe siguen siendo relevantes en los sistemas políticos contemporáneos, aunque adaptadas a contextos democráticos y globalizados. Su énfasis en la pragmática del poder, la importancia de las percepciones públicas y la capacidad de adaptarse a las circunstancias resuenan en el liderazgo moderno. Gobernantes y líderes actuales enfrentan escenarios donde el equilibrio entre principios éticos y decisiones estratégicas es clave, y muchas veces deben priorizar la eficacia para gestionar crisis económicas, conflictos internacionales o presiones internas. Sin embargo, aplicar las ideas de Maquiavelo también implica riesgos, como el abuso del poder bajo el pretexto de garantizar la estabilidad. En las democracias contemporáneas, la transparencia y el respeto a los derechos fundamentales imponen límites éticos al pragmatismo maquiavélico, aunque solo sea en las formas. Así, sus conceptos pueden ser una herramienta de análisis útil, pero requieren un equilibrio para adaptarlos a los sistemas políticos actuales. Y hasta aquí nuestro pequeño análisis de El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, cuya lectura nos puede ayudar mucho a entender la naturaleza misma del poder y con ello el mundo actual donde nos ha tocado desenvolvernos. Un saludo a todos.